Para saber la cantidad de cable o alambre que vamos a necesitar en una instalación eléctrica es fácil si es que se tiene la vivienda física, ya que podemos usar un cable guía, una cinta métrica o cualquier otro instrumento de medición para calcular los metros de cable que se va a necesitar. Pero lo complicado es si es que solo se tiene el plano de la vivienda. Entonces, en este video voy a explicar una forma sencilla de poder realizar el metrado de una instalación eléctrica. Primero voy a empezar explicando cómo calcular la cantidad de cable a usar para el circuito de alumbrado o iluminación. A las cajas octogonales, donde van los bombillos, se les ha nombrado desde B1 hasta B6. Como para este caso, estoy suponiendo que solo vamos a tener el plano de la vivienda y no la vivienda en físico, entonces, al menos en el plano debes tener las dimensiones de la casa, las dimensiones o medidas de cada habitación, puertas y ventanas. En algunos planos incluso te proporcionan más información, como la posición en la que se encuentran los bombillos, interruptores y más. Para este caso solo tenemos las medidas que se muestran. En el plano se muestra un cableado unifilar. Las pequeñas líneas paralelas en cada trazado corresponden a la cantidad de cable que hay en la tubería, la cual voy a explicar poco a poco más adelante. Debemos saber que en la pared de la vivienda encontramos tres elementos: el tablero eléctrico, los tomacorrientes y los interruptores. Estos deben estar a cierta altura. El tablero eléctrico debe estar a una altura promedio de 170 centímetros medido desde el piso de la vivienda y a unos 30 centímetros desde la pared opuesta. Los tomacorrientes de uso general se encuentran entre 40 a 50 centímetros de altura desde el piso. Los interruptores deben estar entre 120 a 160 centímetros de altura y a unos 20 centímetros como mínimo desde el marco de la puerta. Vamos a suponer que la altura de la vivienda es de 280 centímetros o 2.8 metros. Entonces, la distancia vertical restante para llegar hasta el techo es 110 centímetros para el tablero, 240 centímetros para los tomacorrientes y 150 centímetros para los interruptores. Estas distancias nos van a ser útiles ya que las tuberías para cable van por el techo. Ahora pasamos a calcular la distancia de cable que debemos usar para llegar a todas las cajas octogonales de los bombillos. Después haremos para los interruptores. Por lo general hay dos cables, el de fase y neutro. El tramo 1 sería desde el tablero hasta el techo. Esta distancia vertical es de 110 centímetros, entonces ese sería nuestro primer tramo. Ojo que estoy asumiendo las medidas en centímetros, pero se puede hacer en metros, pulgadas o cualquier otra unidad de medida. Solo ten en cuenta que se debe usar una medida a la vez, ya que no podemos sumar metros con centímetros o pulgadas, porque están en diferentes unidades. Ahora bien, para hallar la distancia desde la pared hasta los bombillos, debemos saber en qué posición se encuentran. La sala tiene aproximadamente 700 centímetros de largo por 400 centímetros de ancho. Esta última distancia se halla de la suma de 300 centímetros más 100 centímetros. Entonces, cada bombillo debe iluminar al menos la mitad de la sala, siendo así que la posición del bombillo B1 se encuentra a la mitad de 350 centímetros, que es a unos 175 centímetros de distancia desde la pared frontal de la vivienda. Y la distancia desde la pared lateral hasta los bombillos sería de 200 centímetros, ya que la sala tiene un ancho de 400 centímetros. Voy a quitar los cables por un momento para una mejor explicación. Una forma de calcular esta distancia es construyendo un triángulo rectángulo. Sabemos que el bombillo se encuentra a unos 175 centímetros de distancia desde la pared frontal y que el tablero debe estar a unos 30 centímetros de distancia desde la pared. Entonces, faltan 145 centímetros para 175 centímetros. El otro lado del triángulo es de 200 centímetros, ya que esa es la distancia desde la pared lateral hasta el bombillo. Entonces, solo nos quedamos con este triángulo para hallar la distancia que nos falta. Acá tenemos que recordar el teorema de Pitágoras. Yo sé que para algunos esto fue un dolor de cabeza en el colegio,
pero tranquilos, es más fácil de lo que parece. El teorema nos dice, si tenemos un triángulo rectángulo, entonces la distancia C, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, podemos decir que el tramo 2 es la distancia C que estamos buscando, y esto sería igual a 145 al cuadrado más 200 al cuadrado, todo esto dentro de la raíz cuadrada. Para resolver esto, solo vamos a necesitar una calculadora o un teléfono celular que tenga calculadora. En la calculadora de nuestro celular, presionamos el símbolo de raíz cuadrada, luego paréntesis, escribimos 145, presionamos el símbolo de mayor menor y luego el 2, más 200 al cuadrado y cerramos paréntesis. Como vemos, la respuesta es 247.032, pero solo vamos a considerar la parte entera. De esta forma, ya tenemos que el tramo 2 es igual a 247 centímetros. Podemos seguir calculando las demás distancias o tramos usando triángulos si es necesario. Ahora podemos hallar la distancia que hay entre el bombillo 1 y el bombillo 2, la cual ya lo hemos mostrado anteriormente qué distancia tiene. Entonces el tramo 3 sería de 350 centímetros. Procedemos a hallar la distancia que hay entre B2 y B3. Construimos un triángulo con líneas paralelas a la pared. La medida desde B2 hasta la pared es de 175 centímetros y la medida desde la pared hasta B3 es la mitad de 555 centímetros. B2 se encuentra a 200 centímetros desde la pared lateral y B3 a 150 centímetros. Entonces, la medida de un lado del triángulo es de 50 centímetros. Nos quedamos solo con el triángulo. Un lado mide 450 centímetros y el otro 50 centímetros. Para hallar la medida del tramo 4, que es la distancia que hay entre B2 y B3, usamos el teorema de Pitágoras, que ya vimos que podemos usar la calculadora del celular para saber dicho valor. El resultado es de 452.77 centímetros. Entonces, para el tramo 4 vamos a considerar solo números enteros. Para este caso, redondeamos al próximo superior, que vendría a ser 453 centímetros. Para hallar la distancia desde B3 hasta B4, solo debemos saber en qué posición se encuentran los bombillos. B3 se encuentra a la mitad de la cocina, que vendría a ser a 275 centímetros desde la pared, y B4 se encuentra a 75 centímetros desde la pared, que es la mitad de 150 centímetros que mide el baño. Entonces, el tramo 5 sería de 350 centímetros. Ahora hallamos la distancia desde B1 hasta B5. Construimos el triángulo rectángulo con líneas paralelas a las paredes. La distancia de un lado es fácil obtenerlo, ya que los bombillos se encuentran a la mitad de la sala y la habitación, y nosotros tenemos esas medidas. Sabemos que B1 se encuentra a 175 centímetros de la pared frontal, además que el bombillo B5 se encuentra a la mitad de 700 centímetros, que es 350 centímetros. Entonces, la distancia del lado del triángulo restante es de 175 centímetros. De esta forma, 175 más 175 suman los 350 centímetros, que es donde se encuentra el bombillo 5. Teniendo los lados del triángulo, fácilmente podemos hallar la medida del tramo 6 con nuestro teléfono celular, el cual nos da como resultado 391.31 centímetros. Pero solo vamos a considerar números enteros, por lo que el tramo 6 quedaría de 392 centímetros. La distancia entre B5 y B6 es de 350 centímetros más 350 centímetros, ya que ambos bombillos se encuentran a la mitad de cada habitación. Entonces, este sería nuestro tramo 7. Finalmente, ya que hallamos la distancia de todos los tramos por donde va a ir los cables de fase y neutro, sumamos todos los tramos y tenemos 2602 centímetros, lo mismo que 26.02 metros. Pero, como ya dije, solo vamos a considerar números enteros, entonces el número próximo entero es 26 metros.
Hasta este punto se va a requerir 26 metros de cable para la fase y 26 metros de cable para neutro. Ahora vamos a calcular la cantidad de cable que vamos a necesitar para los interruptores. Como se puede apreciar, el bombillo 1 y 2 encienden o apagan a través de un interruptor doble ubicado al costado de la puerta principal. En la descripción de este video dejaré el enlace al video anterior donde explico cómo realizar el cableado de esta vivienda. Entonces vamos a calcular la distancia desde el interruptor doble hasta B1 y B2. Construimos un triángulo con líneas paralelas a la pared. En el triángulo, un lado mide 175 centímetros y el otro 80 centímetros. Esta última medida se obtiene de la siguiente manera. La puerta mide 100 centímetros, más los 20 centímetros desde la puerta hasta el interruptor tenemos 120 centímetros. Entonces faltaría 80 centímetros para completar los 200 centímetros, que es la posición del bombillo con respecto a su pared lateral. La distancia que necesitamos se calcula con la raíz cuadrada. Ya he explicado cómo sacarlo con la calculadora del celular. Solo nos quedamos con las medidas que nos interesan. Sabemos que desde el interruptor ubicado en la pared hay 150 centímetros hasta el techo de la vivienda. Entonces, la distancia de cable que vamos a necesitar para el interruptor doble es de 150 centímetros más 193 centímetros multiplicado por 3 más 350 centímetros. El 3 que está multiplicando es la cantidad de cables que va a ir por la tubería desde el interruptor hasta B1. Desde B1 hasta B2 solo va un cable, por eso no se multiplica por algún número. Podemos hacer este cálculo rápidamente en el celular, obteniendo un resultado de 1379 centímetros. De esta forma ya determinamos la cantidad de cable que se va a necesitar para el interruptor doble. Ahora vamos a calcular la distancia que hay desde el interruptor simple hasta el bombillo B3 de la cocina. Usamos el mismo procedimiento construyendo un triángulo. Con el lado de 150 centímetros creo que no hay problema. El lado de 155 centímetros se calcula de la siguiente manera. Ojo que yo he supuesto las medidas en este plano, es por ello que en el triángulo el lado que se nota más pequeño es de mayor longitud. Tal vez si hubiera supuesto otros valores se vería mejor, pero bueno. Yo he supuesto que la puerta no está totalmente pegada a la pared lateral y por ello he asumido que hay 10 centímetros más 90 centímetros de la puerta más 20 centímetros hasta el interruptor, haciendo un total de 120 centímetros. Entonces faltaría 155 centímetros para llegar a los 275 centímetros, que es la posición del bombillo. Con estos valores ya podemos hallar la distancia que nos interesa. Entonces el interruptor está a 150 centímetros del techo, por lo que la distancia hasta el bombillo sería los 150 centímetros desde el interruptor simple hasta el techo, más 216 centímetros. Ojo que estoy asumiendo solo números enteros. Todo esto multiplicado por 2, que es la cantidad de cables que va desde el interruptor hasta el bombillo, obteniendo un total de 732 centímetros. De la misma forma se halla la distancia desde el interruptor simple hasta el bombillo del baño. Ahora vamos a hallar la cantidad de cable usado para los interruptores de 3 vías o conmutadores. Estos interruptores permiten encender o apagar el bombillo desde dos posiciones diferentes. Veamos que desde conmutador a conmutador hay 3 cables. Entonces vamos a hallar esa distancia. Construimos el triángulo. Con la distancia de 300 centímetros creo que no hay problema, ya que ese es el ancho de la habitación. Para hallar los 460 centímetros debemos saber lo siguiente. Hay 10 centímetros desde la pared lateral hasta la puerta, más 90 centímetros del ancho de la puerta, más 20 centímetros desde la puerta hasta el interruptor. Todo esto sería un total de 120 centímetros. Para el otro lado debe haber la misma distancia. Entonces el largo de la habitación, que es de 700 centímetros, se le debe restar esas dos distancias de 120 centímetros, obteniendo así 460 centímetros. La distancia que nos interesa se obtiene con el teorema de Pitágoras, que se ha visto un montón de veces en este video.
Entonces la cantidad de cable que se va a usar es de 150 centímetros, que es la distancia de uno de los interruptores hasta el techo, más 550 centímetros más 150 centímetros, que es la distancia desde el techo hasta el otro interruptor. Todo esto multiplicado por 3, que es la cantidad de cables que van desde interruptor a interruptor, obteniendo así un total de 2550 centímetros. Para los interruptores de B6 va a ser lo mismo, ya que también son conmutadores de 3 vías, por lo que se va a necesitar también 2550 centímetros de cable. Como ya tenemos todas las medidas, sumamos y obtenemos un total de 7819 centímetros, lo mismo que 78.19 metros. Entonces solo vamos a considerar el número entero próximo superior, que es de 79 metros. En conclusión, ya hemos obtenido 26 metros de cable para fase y 26 para neutro. A eso debemos sumar 79 metros de cable para fase, ya que el cableado de los interruptores solo se hace con cable de fase y retorno. Yo para el retorno he considerado el color rojo, pero se puede usar el mismo de la fase. Entonces podemos decir que se va a necesitar 105 metros de cable para fase, incluyendo el cable de retorno, y 26 metros de cable para neutro. Pero todas las distancias que hemos obtenido son distancias mínimas, por lo que se puede usar un poco más de cable. Por ejemplo, si la tubería no va en línea recta, entonces por seguridad voy a considerar 5 metros de cable más para la fase y 4 metros más para neutro. Con esto nos aseguramos que el cable no falte. Recuerda que el calibre recomendado para el circuito de alumbrado es de 14 y el calibre mínimo es de 16. De la misma forma, se haría el cálculo para saber la cantidad de metros o centímetros de cable que vamos a necesitar para el cableado de los tomacorrientes. Ya sabemos que de ser necesario se construye triángulos para hallar la distancia que nos interesa. Si tienes alguna duda o consulta, házmelo saber en los comentarios. Hasta luego.